pasar el tema en el cual vamos a estar aprendiendo. Es una enseñanza y una predicación más que nada doctrinal y temática. Temática porque se trata sobre un tema y vamos a estar viendo no un pasaje particular y específico, sino vamos a estar viendo varios pasajes que hablan sobre ese asunto, sobre el asunto que después vamos a ver, y la ordenanza que Dios manda a la iglesia es el bautismo, ¿verdad? Vamos a ver sobre el bautismo. Y tal vez pueden haber muchas dudas o muchas cuestiones que uno no sabe o que son vacíos, que no lo han aprendido. Y es bueno poder aprender sobre este asunto, sobre el bautismo. Y si quedan dudas, después al final pueden venir y preguntar sobre algo que no se entendió. Pueden venir y preguntar a mí y poder decir, mira, esto no entendí, o esto es lo que yo no te entendí. Bueno, genial. Ahí es para poder abrir nuevamente la palabra y ver lo que Dios enseña sobre el bautismo. Para que acabe claro, son muchos los pasajes. Es bueno si no están no estamos transmitiendo por la pantalla, entonces si no saben dónde están ubicados los libros, por ahí mi consejo, mi sugerencia es que estén escuchando, atentos en escuchar, porque tal vez yo estoy leyendo y todavía no tenías que encontrar y vas a perder el sentido de lo que leí, después vas a ir atrasado, y entonces es mejor escuchar. Y aquel libro que sí conoces y sabes dónde está ubicado, vamos, me acompañás para leerlo. Pero también son muchos los versículos, no vamos a alcanzar a leer todos, sobre lo que habla sobre el bautismo. Es la enseñanza amplia y diversa, entonces uno podría estar haciendo una serie dedicada al bautismo. Pero vamos a estar enseñando sobre este domingo sobre el bautismo. Y vamos a orar previamente, ¿ok? Vamos a estar orando, pidiendo al Señor que Dios guíe este momento y que Dios obre en los corazones nuestros por medio de su palabra. Padre Celestial, gracias por la palabra que tenemos en nuestra mano, la Biblia, los 66 libros que fueron inspirados sin errores por ti, Señor, y que se fueron escritos a través de hombres que tú has utilizado, a través de la historia, a través de un tiempo, y en cual ahora nosotros tenemos también, Señor, la Biblia, la palabra inspirada, Señor, en el cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y sabiendo que aquel tiempo ya se acerca, sabiendo que ya se acerca el fin, Padre, debemos estar aún más fervientemente, estando atentos a ver qué es lo que dice tu palabra para nuestra vida, Señor, y no solamente viviendo en modo automático, modo mecánico, y viviendo la vida como religiosamente o legalistamente. Ayúdanos a ver qué es lo que dice tu palabra también sobre este asunto y entender sobre lo que van a hacer, sobre lo que va a hacer el hermano y sobre lo que significa el bautismo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, primero que nada, el bautismo es una ordenanza, como ustedes recién me escucharon, una ordenanza para la iglesia. La iglesia está conformada por un cuerpo que son personas que han confiado, que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, ¿ok? Ahí se forma la iglesia cuando tiene varias personas que confían en Jesucristo y son la asamblea. Entonces de ahí también sale el pastor, también salen otros oficiales como el diácono y están liderando la iglesia que Dios estableció. Ahora, una de las ordenanzas, porque hay dos, la otra es la Santa Cena, la primera ordenanza, el bautismo, es algo que es dado y entregado a la iglesia local. Pero ¿qué es lo que significa ordenanza? ¿Qué es lo que es ordenanza? ¿Y qué es lo que hace que una práctica que se ve en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, porque no es algo que se inventa, no es algo que se saca de por sí, sino algo que se ve en la palabra? ¿Qué es lo que hace que una ordenanza sea una ordenanza para la iglesia? ¿No? Vamos a ver la primera, que debe ser
una autorización soberana por parte del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo debe autorizar, ¿qué cosa? Esa práctica. Y uno de los versículos que más conocemos y que ya lo mencioné, pero es bueno volver a leerlo, Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es el Señor quien está hablando a los apóstoles, a los discípulos, que son los fundadores de la iglesia, ¿verdad? Obviamente en conjunto con Cristo, pero ellos siguen y van a poner la doctrina de Cristo como fundamento, a Cristo como fundamento. Entonces, Jesús les enseña a los discípulos. Entonces, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, pero puntualmente el versículo 19 dice, si la mayoría lo tienen, bueno, escuchen, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor le está dando esa autoridad que le es delegada a los discípulos, a los apóstoles. Ellos reciben esa autoridad dada por parte de ¿quién? Por parte del mismo Señor Jesucristo. Y que Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el que, al fin de cuentas, el Señor de la mies, el dueño de la obra, es el Señor Jesucristo? Él compró con su sangre preciosa a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Si es que sos salvo, si es que creíste en Él como Señor y Salvador. Entonces, el que da la autorización es el Señor Jesucristo. Entonces, ese es un punto para decir, bueno, entonces eso el bautismo es autorizado por el Señor Jesucristo. Sí, lo que leímos recién. Ahora, vamos a verlo más adelante, pero una ordenanza para la iglesia debe mostrar un simbolismo de la salvación o de una verdad salvadora. ¿Qué es lo que significa el bautismo? Nuevamente vamos a leer Romanos, pero ahora no. Significa muerte, sepultura y resurrección. El que es bautismo por inmersión, ¿verdad? El bautismo bíblico, al fin y al cabo, es muerte, sepultura y resurrección. Ahora díganlo todos juntos. Sí. Entonces, el bautismo revela una verdad de la salvación o muestra una verdad de la salvación. Sí, porque sin la muerte del Señor Jesucristo, sin la sepultura del Señor Jesucristo y sin la resurrección del Señor Jesucristo, no habría, ¿qué cosa? Salvación. Entonces, es algo que el bautismo cumple con eso. También algo que se puede ver es que es un mandato. Vi que era algo autorizado por el Señor, algo que Dios delegaba, pero también vemos que es un mandato. Es un mandato perpetuo. No es un mandato que se acaba con ¿quién? Con los discípulos del Señor Jesucristo. Es algo que continúa y por eso continúa hasta el día de hoy y seguimos, ¿qué cosa? Bautizando. Y cada cristiano que ha confiado en el Señor Jesucristo debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 20. Dice, enseñándoles, Mateo 28, 19 y 20, dice Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, es algo que se debía repetir, pero no es el fin del mundo hablando geográficamente. Habla, bueno, puede implicar eso, pero más que nada debería ser traducido hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. O sea, debe ir hasta que yo venga y busque mi iglesia. Debe continuar. Debe ser perpetuo. Debe ser repetitivo. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo mandó la iglesia cuando recibe un mandamiento, o nosotros cuando recibimos un mandamiento. ¿Qué debemos hacer si viene el Señor Jesucristo? Obedecer, llevarlo a cabo, ¿no? Si no estamos cumpliendo con un mandato perpetuo para nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo somos? Somos desobedientes, ¿verdad?
somos desobedientes. Y por contrario, debemos darnos cuenta y decir, no, hay que hacer caso a los mandatos del Señor Jesucristo. Obedecer. Entonces, autorización por parte del Señor Jesucristo. Muestra o es un simbolismo de una verdad de la salvación o verdad de la salvación. Tercero, es un mandato específico que se repite, perpetuo, hasta que Cristo venga. Hasta ahora el bautismo tiene todo eso. Cuarto, debe haber una evidencia bíblica de cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea, que se ven confirmado lo que se manda como una ordenanza en otros libros, o en especial el libro de Hechos u otros libros de la Biblia. Ahora, el bautismo se ve registrado en el libro de Hechos. Sí, y el libro de Hechos, en su género, es libro histórico. Registra, no está queriendo imponer una doctrina, sino solamente está registrando. Obviamente que hay doctrina, toda la Biblia enseña la enseñanza para la iglesia, pero más que nada aquí en su género es histórico, o sea, narrativo. Él escribía, Lucas escribía lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿quién se bautizó, por ejemplo? ¿O quién bautizaba, por ejemplo, en el libro de Hechos? Juan no. Pedro no. Pedro predicó y las personas se convirtieron y bautizaron. En una ocasión bautizaron ¿a cuánto? 3.000. Y en otra, 5.000. Fueron bautizados. No sé cómo hicieron. La historia dice que había una pileta con marquesamiento. Habían piletones en el cual en el templo, ahí las personas ingresaban, los sacerdotes, y se bautizaban. También los judíos, existía una tradición, una práctica donde los judíos también se lavaban, se bautizaban, se cubrían. Se sumergían, no bautizaban como nosotros entendemos que el bautismo. Entonces, se cree que Pedro utilizó eso para bautizar, y no solamente Pedro, sino los apóstoles y los seguidores, los discípulos de Cristo, usaron eso para bautizar a tanta gente, ¿verdad? 3.000. Me imagino los brazos de Pedro como han quedado nomás, todo musculoso. Así que, pero el fin y el punto principal es que se ve en el libro de Hechos. También Pablo se bautizó. Sí, fue bautizado por una persona que se llamaba Anás, ¿verdad? Ananías. Fue bautizado por Ananías, ¿verdad? Entonces, él fue, obviamente le quitó la ceguera por parte del Señor y después fue bautizado. También vemos que Felipe, vamos a verlo, también bautizó a una persona en el mundo. Entonces es algo que se repite, es algo que se ve. En 1 Corintios también se ha registrado el bautismo. Entonces, hay 4 evidencias de las cuales muestran que el bautismo es una ordenanza dada para la iglesia. Y como iglesia debemos llevarlo a cabo. ¿Ok? Y el bautismo cumple con cada uno de esos requisitos. Entonces no es una sugerencia cultural, no es algo que, bueno, pasaba en esos tiempos y ahora no es algo que quedó allá y era un mandato para la iglesia en ese tiempo, sino es algo que nosotros debemos obedecer hasta el día de hoy y hasta que venga Cristo. ¿Ok? Es algo que nosotros debemos practicar en obediencia al mandato del Señor. Entonces, primero que nada, el bautismo es una ordenanza. Es una ordenanza para la iglesia. También, el bautismo tiene como fundamento otro bautismo. El bautismo del Espíritu, que sucede previo al bautismo de las aguas. El bautismo del Espíritu ocurre en el momento ¿de qué? De la salvación. Cuando uno confía en el Señor Jesucristo, confía en que Jesús murió, que Jesús resucitó al tercer día, ocurre algo en el corazón, ocurre algo en la persona, que es el bautismo del Espíritu, que es bautizada en y por el Espíritu Santo. ¿Ok?
Vamos a ver uno de esos pasajes que habla del bautismo del Espíritu Santo. Primero Mateo 13, 11. Estamos en Mateo 28, vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Tienen Biblia? ¿Hay Biblia? Bueno, Said, ¿vos sí lo ayudás? Mateo capítulo 3, versículo 11. Bueno, acá está hablando de un bautismo que era otro. Jesús estaba por ser bautizado por otro tipo de bautismo. Ese era el bautismo de ¿quién? De Juan el Bautista, que era el bautismo para arrepentimiento de los pecados. Entonces Juan el Bautista ve a Jesús y va y anuncia algo que iba a suceder. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo y fuego. Bueno, en ese tiempo ya llegó el bautismo del Espíritu. Ahora el bautismo por fuego, eso es algo que va a suceder más adelante. Ahora el bautismo del Espíritu ya sucedió ¿cuándo? En el libro de Hechos, capítulo 2. Pero hay tanto otro versículo que muestran acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y voy a leer otro más, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, en el cual habla del bautismo del Espíritu por el Espíritu. Capítulo 12, versículo 13. Estamos viendo el fundamento, el por qué el bautismo o la base del bautismo por agua. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando habla del bautismo, está diciendo que fueron bautizados en el Espíritu, por el Espíritu, que fueron sumergidos todos con un propósito. Acá está hablando de la iglesia como cuerpo, ¿verdad? Entonces cada uno de los que fueron salvos, cada uno de los que son salvos y de los que van a ser salvos en esta época antes que vino Cristo, son unidos a un cuerpo. Ese cuerpo se llama la iglesia, ¿ok? La iglesia. Entonces el bautismo del Espíritu muestra eso, muestra que uno cuando fue salvo es añadido al cuerpo que es la iglesia. Ahora, otro pasaje que me estaba pasando por alto, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y estos dos son muy importantes, porque demuestran, o sea, ya vimos que Juan el Bautista anticipó que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y ahora vemos uno de los significados del bautismo del Espíritu, que era que uno cuando es bautizado en el Espíritu es añadido al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora vamos a ver la identificación que sucede cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o a través o por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos que muy probable es que Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que ocurrió dentro del corazón, internamente en el creyente, no externamente. Entonces fue bautizado por el Espíritu Santo aquel que creyó en Jesús,
pero tiene un significado, que es la identificación. Identificación con la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? De Cristo. Entonces, ese es el fundamento para el bautismo por las aguas. ¿Ok? Ese es el fundamento. Ese es el fundamento, que es una identificación con lo que Cristo hizo en la cruz, morir, después más adelante resucitar. Es una muestra que el cristiano, cuando cree, o la persona que cree, es añadido ¿a dónde? Al cuerpo, que es la iglesia. Entonces tiene ese doble significado. Vemos que es un símbolo el bautismo por agua. Ahora no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando del bautismo físico, del bautismo de agua. Ya vimos el fundamento del bautismo por agua, ¿verdad? Ahora vamos a ver que tiene un símbolo el bautismo por agua, que nuevamente refleja lo que sucedió internamente, que es muerte, sepultura y resurrección con Jesucristo. Y de manera implícita es un recordatorio para todos de lo que Cristo hizo. Por esa razón es bueno cuando uno se bautiza invitar, o cuando alguien que no sé, nosotros como iglesia sabemos que hay un bautismo, invitemos, porque también es una buena manera en la cual uno le puede explicar, le puede decir por qué nos bautizamos o cuál es el fundamento, porque recuerda, nos revela, nos muestra, ¿verdad?, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, que quede claro, el bautismo por agua no puede hacer que sea el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué debe suceder primero en la vida de uno? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si alguien es bautizado del Espíritu Santo, pero muere ahí nomás a los días de ser creyente y no tiene tiempo de ser bautizado, no hubo oportunidad para ser bautizado por agua? ¿Qué pasa? ¿Va al cielo o al infierno? Cielo. Cielo, ¿verdad? Porque está sellado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si alguien se bautizó por agua, pero no fue bautizado del Espíritu Santo? ¿Dónde va a ir? Al infierno. Al infierno. Porque el hecho de que haga una acción externa no hace que dé una salvación interna. Y el bautismo del Espíritu significa eso. Y muestra eso. Una transformación del corazón. Y el bautismo de agua es un paso más para mostrar, decir, mira, eso es lo que sucedió en mi corazón, lo que sucedió internamente. Voy a dar ese paso de obediencia. Pero nuevamente digo, ¿la salvación es por fe o es por obras? Fe. Por fe. Y el bautismo del Espíritu viene por fe, no viene por obras. El bautismo del agua es una obra buena de obediencia, pero tiene que ser después de haber creído, después de ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Así debe ser, así deben ser los pasos. Ahora hablando acerca de eso, ¿quiénes pueden participar del bautismo por agua? ¿No? ¿Quiénes son los que pueden participar? Bueno, primero que nada, dice en Hechos capítulo 8, como dije, no es en su género doctrinal el libro de Hechos, pero sí tiene doctrina, sí tiene enseñanza. Y vemos enseñanzas que son determinantes. Hechos, el libro de Hechos está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después Hechos. ¿Verdad? Hechos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Después de que el eunuco recibió al Señor Jesucristo como Salvador, después que el eunuco fue predicado por Felipe le predicó el Evangelio basado en un libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el libro? Isaías, ¿verdad? Entonces le predica el Evangelio, le hace entender y el eunuco cree. Y bueno, dice lo siguiente, Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Y siendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué hay? ¿Qué impide? ¿Cuál es el impedimento?
Y dice más adelante, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, Felipe dice una condición solamente. ¿Cuál es esa condición? Creer de todo corazón. ¿En quién? En Jesucristo, como el Hijo de Dios. Para un judío, eso era determinante. Porque lo crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque se hacía Hijo de Dios. Decía ser Hijo de Dios. Obviamente nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Es Dios. Pero a Jesús lo crucificaron por esas razones, ¿verdad? Entonces, creer en Jesús como el Mesías, enviado de Dios, como el Hijo de Dios, es para salvación, hermanos, es para salvación. Y el eunuco creyó eso. Esa era la única condición. Más adelante vemos que en Hechos se repite muchas veces, creyeron, fueron bautizados. Si vieron su palabra, fueron bautizados. Entonces, bautizar a alguien que no cree, que no confía en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿es válido eso? No, no es válido. Bautismo de infante, como cierta iglesia la practica, ¿verdad? ¿Va acorde con lo que enseña la palabra de Dios? No, porque un bebé no tiene uso de conciencia. Un bebé, o sea, hasta que no tenga autoconciencia y pueda examinarse y decir, creo en el Señor Jesucristo, no es salvo, ¿verdad? No es salvo. Entonces, bautizar a un bebé no es bíblico, ¿sí? No es bíblico. Y ese bautismo no es validado por qué cosa, por la palabra de Dios. ¿Quiénes pueden creer? Aquellos que tienen uso de conciencia, aquellos que pueden depositar, o sea, aquellos que pueden reconocer que son pecadores, que uno es pecador y que necesita de la salvación de alguien, del Señor Jesucristo. Toda aquella persona que confía en el Señor Jesucristo lo habilita, lo hace válido para poder bautizarse por agua, ¿ok? Por agua. Entonces, un bebé o alguien que no confía en el Señor Jesucristo no debe pasar por ¿dónde? Por las aguas del bautismo. No. O no es válido si lo hace. No tiene validez bíblica o delante del Señor no es algo que el Señor dice bien, buen hecho, bien hecho. No. ¿Por qué? Porque es una obra más. Es religión, es tradición o es algo que uno lo hace por diferentes razones, siendo ya adulto, pero le falta la primera y principal, que es confiar en ¿quién? En Jesús. Confiar de todo corazón. Si no tiene eso, no lo habilita para poder bautizarse. Primero y principal, fundamentalmente es, deben bautizar para participar creyente. Ahora, hay una situación aquí, porque antes, cuando creían y confiaban en Jesucristo, eran todas personas que en el momento habían cambio y transformación, conversión, ¿verdad? Conversión. Y no había tanta enseñanza sobre esto, ¿verdad? Entonces era más claro todo. Ahí existía bautismo y nomás de inmediato creían y ahí nomás el bautismo. Era un bautismo de inmediato. Creían, confesaban a Jesús y ahí nomás se bautizaban. Hoy en día, al haber tantas doctrinas, tantas enseñanzas o tanta confusión sobre ese tema, nosotros tomamos un tiempo en el cual le guiamos a través de la salvación, le guiamos a través de la seguridad eterna, le guiamos a través de un discipulado y que muestre realmente que por obras, por evidencia bíblica, que es alguien que ha confiado en el Señor Jesucristo, alguien que ha dejado su vida vieja y que sigue en la vida nueva, ¿verdad? Entonces, por esa razón, como iglesia tomamos ese tiempo en el cual le instruimos, le guiamos para que sepan qué es ese paso que van a hacer, cuál es ese paso que van a dar, para que entiendan. Hoy muchos son bautizados y no saben para qué es o qué significa, ¿verdad? Y tal vez muchos le han enseñado que la salvación depende del bautismo.
o que el bautismo por agua es el bautismo del Espíritu Santo. Y hay tanta malas enseñanza, tanta enseñanza que confunden a uno, lo cual nosotros como iglesia tomamos un tiempo para enseñar, instruir, para que puedan dar ese paso, sabiendo lo que dice la Escritura sobre lo que están haciendo. ¿Me entienden? Yo sé que puede ser un poco aburrido, pero es claro de dejárselo. Bueno, es bueno decírselo para dejárselo claro, ¿verdad? Y para que lo entiendan. ¿Por qué hacemos algo y otros tal vez hacen diferente? Entonces, por esa razón, como iglesia, queremos bautizar en lo posible a personas que están dando evidencia de la salvación que hay adentro, en el corazón. El modo de bautismo. Actualmente, o históricamente, se ha bautizado también a través de la historia por otra manera que la que nosotros practicamos. Una de esas es de esta manera, la aspersión, ¿verdad? Se le moja en la frente o en la cabeza a través de un rociamiento de agua. Muchos le llaman agua bendita, lo cual en la palabra de Dios no muestra ningún versículo bíblico que se practique de esa manera. Hay otra manera, la cual también se bautiza por derramamiento, que se le llama afusión. Entonces, bíblicamente vamos a ver ahora que ni siquiera la aspersión, ni el derramamiento de agua o afusión, ¿verdad?, en la cabeza o en la frente o en el cuerpo, no vale. No vale. Por ejemplo, Marcos 1:5 dice lo siguiente. Cada pasaje, como dije, son puntos que apoyan acerca de lo que nosotros vamos a hacer. O sea, cada pasaje sería bueno que como iglesia sepan, entiendan, porque no es solamente un conocimiento que queda ahí, sino que da fundamento a lo que nosotros hacemos. Y si nosotros decimos ser una iglesia bíblica, nuestro apoyo, ¿cuál es? La Biblia. Amén. La autoridad absoluta en la cual nos da ese fundamento para hacer lo que hacemos. Marcos capítulo 1 versículo 5 habla acerca del bautismo de Juan. Dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los sacerdotes y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando dice en el río Jordán, ¿qué quiere decir? ¿Que están afuera o que están dentro? ¿Ah? Están dentro. Eso es lo que significa. Están dentro. En el río Jordán. El bautismo. Marcos capítulo 3, versículo 11. En el mismo libro, capítulo 3, versículo 11. No, este no es el versículo. Bueno, vamos a ver al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8. Lo que es el bautismo, cómo se hacía en el tiempo bíblico y por qué razón lo hacemos ahora así de esta manera. Hechos capítulo 8 versículo 38 y 39. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos ¿a dónde? Al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, descendieron ¿a dónde? Al agua. ¿Y subieron de dónde? Al agua. Entonces, un factor para el cual bautizaban era el agua. Sin el agua y sin mucha agua, no bautizaban. Porque el significado del término bautismo significa eso, inmersión. O sea, sumergir.
significa que todo el cuerpo debe estar, ¿dónde? Inmerso en el agua. Eso significa bautismo. Y eso es lo que la gente cuando escuchaba bautismo en el Nuevo Testamento, eso es lo que entendían. Todo el cuerpo. Se zambullían. Me voy a bautizar. Se tiraban, como digamos, en el agua. Eso es lo que entendía la gente en ese tiempo. No era, me voy a bautizar y una aspersión, un rociamiento, ¿verdad? No significaba eso. Me voy a bautizar y le echaban agua, derramamiento de agua. No significaba eso. Cuando decían bautizar, por el mismo término, significaba y significa sumergir, ¿verdad? Todo el cuerpo dentro del agua. Por eso es muy importante para nosotros obedecer a Dios en ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos que armar pileta. Y tal, los que estuvieron ayudando en la pileta saben que costó armar la pileta, ¿no? Porque hace mucho que no armamos y ya los números estaban borrados y que esto y tratamos de poner ahí y ajustar, se nos rompieron unos tornillos, pero gracias a Dios se pudo armar la pileta, ¿no? ¿Y por qué hacer un trabajo grande o ir al río o para bautizar, para hacer eso? Porque la Biblia lo enseña. Y como dije, como iglesia que sigue la palabra de Dios, la Biblia, esas cosas valen. ¿Por qué? Porque obedecemos ¿a quién? Al Señor. Él es el obispo y el pastor de la iglesia al fin y al cabo. Tenemos que obedecer al Señor y su palabra. Entonces, día de frío, día de calor, día donde para él es más probable, más fácil decir, bueno, agarro el agua, aquí hay un poquito de agua, le bautizo, ¿no? Obviamente no lo hacen así, pero hacen una escena donde se bautiza. O agarro un poco de agua y le tiro, ¿no? Un rociamiento. Eso no sería un bautismo bíblico. Por tanta evidencia en la palabra que encontramos que bautismo es sumersión, ¿sí? Y eso es lo que hacían, eso es lo que hacía Juan el Bautista, eso es lo que hacían en el libro de Hechos, ¿verdad? Los que recibieron ese mandato de bautizar. Ahora, ¿quiénes pueden bautizar? Ya sabemos que bautizar implica inmersión. Por esa razón, una pileta, por esa razón, un río en el cual todo el cuerpo sea sumergido, ¿verdad? Y es importante eso. Pero ¿quién lo puede administrar? Bueno, la iglesia es la que administra el bautismo. Ya leímos Mateo 28, 19 al 20. ¿A quién le fue otorgada esa gran comisión? ¿A quiénes? A los discípulos. A los discípulos del Señor Jesucristo. Le fue entregado eso. Los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles son los que han puesto el fundamento de la iglesia, el fundamento es Cristo. ¿Ok? Ellos enseñaron la doctrina del Señor Jesucristo para que quede para la iglesia, para que nosotros pongamos en práctica, ¿verdad?, la enseñanza y la palabra de Dios. Entonces los discípulos recibieron ese mandato. Nosotros lo ponemos en práctica. Ahora, alguien que se bautiza, no sé, va al río, ¿no? Va a un río de Córdoba, no sé, puede ser el río acá, ¿cómo se llama? Una hora que está en Izacán, ¿no? Y dice, bueno, me voy a bautizar acá. Y se bautiza, ¿no? Y se sumerge y sale. ¿Ese es un bautismo bíblico? ¿Ah? ¿Qué piensas? No, con mayúscula no. ¿Por qué? Porque no fue administrado por ninguno de la iglesia. ¿A qué iglesia pertenece? Decir, bueno, yo tengo ganas de bautizarme, me bautizo, ¿está? O en su casa, tal vez tenga una bañera en su casa, o una pelopincho, o una pileta, ¿verdad? Y viene así, bueno, yo te voy a bautizar, no tengo ganas de bautizarte, yo te voy a bautizar, y lo bautiza. Incluso diciendo las mismas palabras que dice el Señor Jesucristo. Pero si no está administrado o dado por alguien de la iglesia, para una iglesia local, no es válido. No es válido. Porque esa gran comisión, ese mandato, es otorgado ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Entonces,
va a haber muchos casos. Tal vez acá ustedes no han escuchado, pero aquellos que están bien de otra iglesia, aquellos que o han escuchado en películas, yo he visto algunas películas y ¿qué están haciendo? ¿O qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que están enseñando? ¿No? Obviamente no es algo que es bíblico, algo que está en la palabra de Dios. Alguien que bautiza debe ser representando a la iglesia local. A la iglesia local. La iglesia en la cual el Señor Jesucristo le da esa autoridad delegada por Él mismo. No es algo que, bueno, yo agarro y puedo bautizar así nada más. ¿Qué pasa si alguien de San Luis, ¿verdad? O de Malargüe, y yo voy allá y visita y quiero bautizarla? ¿Tengo la autoridad para bautizarlo? No, porque ¿quién debe bautizarle? El pastor de allí, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno va a un campamento, tal vez va a un campamento y ahí están bautizando y vos tenés ganas de bautizarte o perteneces a un ministerio evangelístico de, no sé, de Billy Graham y yo digo, quiero bautizarme y te bautizan? Oh, qué bueno. ¿Es algo bíblico eso? No. Debe ser perteneciente a una iglesia, la iglesia local. Entonces, eso es lo que, esas son las personas, o mejor dicho, del cuerpo el cual lo administra. Y las personas son autoridades de la iglesia local, quienes lo deben suministrar. ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué bautizamos? Porque es parte de la gran comisión. Por lo tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es parte de la gran comisión. Hacer discípulo implica bautizar. Implica bautizar. Entonces, por esa razón, el domingo pasado, cuando decía una parte de Santiago, afligido, lamentado y llorar, ¿no? Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Cuando no está sucediendo el bautismo, cuando no hay personas que están obedeciendo en ese punto, ¿qué debe causarnos como iglesia? ¿Alegría? No, tristeza. Tristeza porque hay pocos discípulos, hay pocas personas confesando el nombre del Señor Jesucristo, pocas personas que están dando paso en obediencia al Señor, que quieren dar ese paso que Dios ha establecido en su palabra para Él. Entonces debe decir, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay personas que se están bautizando? ¿Será que no estamos predicando el Evangelio? ¿Será que no estamos enseñando la palabra? ¿Que no estamos compartiendo la palabra? Y si lo estamos haciendo, bueno, amén. Porque los frutos le pertenecen ¿a quién? Al Señor. El crecimiento le pertenece ¿a quién? Al Señor. Pero como dice un principio, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y la palabra de Dios muchas veces dice, en Mateo 13, que el Evangelio, la palabra es la semilla, que fue sembrada en diferentes terrenos. En un terreno dio frutos, en la buena tierra. Entonces, si sembramos poco, tal vez esa semilla cae ¿en dónde? En pedregales. Decimos, mira, una vez prediqué en toda la semana, o prediqué en todo el mes, y no hubo fruto, no hubo resultado. Bueno, habrá que predicar más, ¿no? Sale a alguien, a alguno va a caer, a una semilla va a caer en buena tierra, y va a dar fruto, y va a hacer que el que es cristiano va a obedecer y va a decir, bueno, llega un punto donde se le enseñó y se demostró que el bautismo es parte de obedecer a Dios y dar ese paso. Entonces, por esa razón bautizamos. No es algo que lo hacemos por tradición, lo hacemos por obediencia. Y eso implica y significa que alguien está siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo también obedeció en ese punto. Entonces, ya viendo que Jesús obedeció, ¿y dónde está eso? En Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan, ¿para qué era nuevamente? Para arrepentimiento de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que los que se bautizaban eran pecadores que se arrepentían. Entonces, en el pensamiento de Juan, al igual que a nosotros, si hubiéramos sido Juan o hubiéramos estado viendo la escena, ¿qué hace Jesús bautizándose? Si es para arrepentimiento de los pecados, que Jesús pecó, y todos debemos decir, no, Jesús no pecó. Jesús va a hacer lo que dice más adelante, versículo 15. Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús lo hizo para obedecer el plan de Dios. El plan de Dios. No lo hizo porque él era pecador y necesitaba arrepentirse. No, él lo hizo por el plan de Dios. Para obedecer la voluntad de su Padre. Ahora, Jesús se identificó, y hay mucha enseñanza ahí, pero principalmente Jesús se identificó con los pecadores. No era un pecador, pero se identificó con los pecadores. Y ya vemos también algo que iba a comenzar, que era su ministerio. Porque de ahí, aparte, después de eso, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre el Señor Jesucristo. Desciende como paloma y viene sobre Jesús. Y desde ese momento, Jesús no paró. ¿Hasta dónde? Hasta la crucifixión y resurrección. Entonces, Jesús, de ese momento, él ya anticipaba, pero él se identificó con los pecadores que él iba a morir más adelante. Entonces, Jesús obedeció el plan, ¿verdad? También vemos que es importante bautizarse, porque bueno, Jesús lo hizo, nosotros tenemos que obedecer lo que Jesús hizo, pero es importante porque es un testimonio público, ¿verdad? Que las personas vean que yo me estoy identificando ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, con lo que Él hizo, que es morir, sepultado y resurrección, ¿verdad? Con lo que Él hizo. Entonces uno se identifica y da testimonio a las personas de que yo ahora morí a la vieja vida. Eso ya estaba sepultado, ahora me salgo de las aguas, soy resucitado para andar en vida nueva, ¿verdad? Por eso dice el canto, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, y continúa, ¿no? Y después dice, la vida vieja la he dejado, ¿sí? La he dejado, está atrás, chao. Eso hace que sea importante el bautismo, es un testimonio público. Hay varios pasajes, pero dentro de eso dice que el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles, ¿verdad? Yo le voy a negar. ¿Por qué? Porque una persona, al no darse testimonio público, tiene vergüenza de bautizarse. No, ¿qué va a pasar? Que no sé hablar, no sé dar el testimonio, no, ¿qué van a decir? No. O sea, si ya comenzamos así, la evidencia de que realmente no ha sido convertido. Es identificación con el Señor Jesucristo. Un caso donde yo decía, hermano, ¿por qué no te bautizas? Y me decía, no, que me da vergüenza. ¿No? Me decía también, si existía la posibilidad de bautizar así, un día martes, un jueves, cerrar la puerta y decir, bueno, estamos yo y él, y lo bautizo, ¿no? Puede ser, tal vez, o sea, no, la Biblia no dice que no, pero el punto principal, uno de los puntos principales es identificarse con el Señor Jesucristo. Y es mejor hacerlo delante de la iglesia, testimonio público, que Él dé testimonio. Y no se bautizó. No se bautizó. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Pero si el Señor te salvó, ¿o no?
¿Tuvo vergüenza el Señor cuando fue colgado en esa cruz y fue desnudado y azotado? No tuvo temor ni vergüenza. Dice que Él lo tuvo como menosprecio la vergüenza, ¿verdad? Para ver este fruto de la salvación en nosotros, para ver personas salvas. Entonces, tener temor o vergüenza no debe ser un impedimento para bautizarse. Al contrario, es un ánimo para decir: yo voy a dar testimonio. Yo voy a dar testimonio de que soy salvo. De que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y yo me identifico con eso. Así debe ser. Hermanos, nosotros tenemos eso y enseñamos ese proceso en el discipulado. Entonces, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, que ha confiado en el Señor Jesucristo, pero no se ha bautizado, ¿qué dice la Biblia? Estás en desobediencia. Estás en desobediencia. No, pero ya soy grande, yo ya me bauticé cuando era bebé. No, eso ya lo vimos. No es válido. No, me bauticé en una iglesia allá, no sé, iglesia, esa iglesia nueva, ¿no? De Visión Mundial o de iglesias que tienen enseñanza y doctrinas raras y herejías, ¿no? Y tal vez lo que menos te enseñaron era lo que significaba el bautismo. Pero yo me bauticé, ¿no? A mí me sumergieron todo, pero no te explicaron nada, entonces no es válido, no es válido. Es mejor dar el paso, ahora ya sabiendo, un paso de obediencia de manera bíblica, Entonces es importante, sí, muy importante, porque de eso depende, ¿verdad?, tu crecimiento cristiano. Cuando estamos de manera desobediente, viviendo una vida desobediente, intencionalmente, eso va a impedir el crecimiento, ¿sí? Eso no es por ignorancia, ahora se te está enseñando y estamos enseñando y tratamos de invitar a toda aquella persona que quiera tomar el discipulado y así instruirle, no esperar que haya bautismo para predicar sobre el bautismo, sino cada vez que alguien dice: pastor, quiero estudiar la palabra, bueno, que hace un tiempo para enseñar y que dé ese paso, ¿verdad? Pero alguien que está deliberadamente no queriendo tomar los pasos que ve en su palabra, que vemos en su palabra, no va a crecer espiritualmente. No va a crecer espiritualmente. Hasta que obedezca a Dios o esté dispuesto de todo corazón a obedecer a Dios, ¿verdad? Y hacerlo. Nuevamente digo, hay disposición y hay un deseo y un anhelo de bautizar. Cuando uno es salvo, cuando uno ha confiado, ¿cuál es el paso que debe dar? Bautismo. El paso de obediencia es el bautismo. Entonces, si hay algo que impide, hay que dejarlo. ¿Verdad? Si tengo temor, tengo vergüenza, o no quiero, no tengo ganas, dejar eso de lado. Porque no se trata de sentir que me tengo que bautizar. No, cuando yo esté bien, cuando me sienta bien. No se trata de sentir, se trata de obedecer. Amén. De obedecer. Sientas o no sientas. Pidamos al Señor que sí, que haya, después de la obediencia, viene el sentimiento muchas veces. Y después, cuando estás obedeciendo, ahí hay un anhelo, un deseo de querer dar ese paso. Pero no se trata de sentir. No es opcional. No es una sugerencia del Señor. Es un mandato. Mandato para la iglesia y para cada cristiano, ¿verdad? Que ha confiado. Ahora, si no confías en el Señor Jesucristo, este mensaje te parece irrelevante. Te parece algo que, vimos muchos pasajes, no entendí, no presté atención, porque realmente no tengo deseo ni ganas de bautizarme. Bueno, eso habla porque la Biblia dice que hay un estado espiritual. Ese estado espiritual es estar muerto y en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Y que la única manera en que uno pueda salir de estar muerto espiritualmente es confiando en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Confiando en lo que Jesús hizo en la cruz, que fue la muerte, la sepultura y la resurrección. La Biblia dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, falta eso, la salvación. Confiar en Jesús de todo corazón. Cuando confíes en Jesús de todo corazón, ahí vas a tener un anhelo, un deseo por querer obedecer a Dios. Por tanto, este mensaje te va a parecer uno más y hace triste, porque vas a estar delante de Dios un día y ya Dios no va a ser misericordioso. Va a decir: ¿confiaste en el Señor Jesucristo de todo corazón? No, pero yo iba a la iglesia. No, ¿te arrepentiste de tu pecado? No, pero yo una vez di una ofrenda ahí, incluso diezmaba. ¿Confiaste en Él? Y la respuesta será no. Estaba confiando en qué? En obras. Obras, obras, obras. Nunca hubo arrepentimiento ni fe genuina. Entonces, te exhorto, te animo, que hoy te arrepientes de tus pecados. Que hoy confíes en Jesús. Y después, paso posterior, vas a ser uno de los que se van a estar bautizando. Va a ser así. Y confiamos. Y si vas a ese paso, hacémelo saber. Hacémelo saber. Así yo sé que hay gozo en el cielo. Porque un pecador se arrepintió, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, más adelante. Y va a ser de gozo que el hermano Maxi se va a bautizar. Bueno, Juana, bueno, por cuestión del clima, va a esperar para el próximo domingo y tal de salud. Pero ya han decidido dar ese paso y han vivido el proceso. Hace tiempo están estudiando la palabra, estamos viendo evidencia de cambio espiritual en su vida. Entonces oremos por ello. Yo me acuerdo que en el 2012 me bauticé, ¿verdad? Me bauticé, en ese tiempo hice una tortita. Bueno, ahora no hay torta, hermano, pero vamos, ya le voy a comprar el favor. Pero di ese paso y lo bautizó el pastor Nelson y estaba ahí, salí, vi una luz, descendió. Eso sería todo lo contrario de lo que enseñé, ¿no? Yo me sentí satisfecho, completo, porque obedecía a Dios en ese punto. Y me da temor y vergüenza. Temor y vergüenza, no en sí el hablar, dar testimonio, sino temor y vergüenza hablar en público. O sea, me da como esa cosa, decir, toda la gente mirando y ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué? No, pero en ese momento ya cuando el pastor dijo, bueno, pasa, da el testimonio, ahí se me quitó todo, ¿verdad? Y pude dar testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida. Y eso fue ya hace tiempo, en diciembre de 2012. Y hasta el día de hoy me acuerdo, ¿verdad? Entonces, que el Señor siga obrando en esta iglesia, que más personas puedan dar esos pasos de obediencia, que marque una vida que esté marcada por la sumisión al Espíritu Santo y a la palabra. Que cada cosa, ahora va a ser el bautismo, pero después pueden haber otras cosas, otras cuestiones, pero con lo cual tenemos que obedecer al Señor. Eso va a marcar un crecimiento en nuestra vida espiritual. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, la cual nos enseña. Y hay muchos pasajes en los cuales uno podría ver y revisar muchos matices acerca del bautismo. Lo vimos en lo que yo considero de manera general y global y rápida, la más fundamental, la más importante. Espero que haya sido de nutrición y sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Que esto sea de fundamento para la vida espiritual de muchos y sea una explicación de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué es tan importante bautizar? ¿Por qué es tan importante estar orando por personas, por hermanos que han confesado a Jesucristo? Que den ese paso de obediencia, del bautismo. ¿Por qué es tan importante? Y lo vimos, Señor. Ayuda como iglesia a cumplir la gran comisión, Padre. A que haya más discípulos del Señor Jesucristo. A nosotros se nos fue encomendada esa misión, ese mandato. Ayúdanos en tu poder cumplirlo, Padre Celestial. Y te ruego, Dios, por los hermanos que han dado ese paso, que quieren dar ese paso de fe, de obediencia a tu palabra, identificándose con lo que Jesús hizo,
y trayendo memoria de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y también al resucitar de la tumba. Señor, que le bendiga grandemente y que este sea un paso de muchos que vienen en el futuro hasta que Jesús venga, y que sea en este año primero de muchos, Padre, que también estén deseosos de dar ese paso, para que la iglesia pueda caminar firme, predicando el Evangelio, orando y pidiendo que más personas se salven, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, para que esta iglesia no sea una iglesia que está fría, que esté inerte, sino una iglesia que esté viva, viviendo en santidad y en obediencia a tu palabra. Te lo pido y te ruego, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.